Las 9:17 de la mañana, es un placer recibir nuevamente a Yamandú Leza, encargado de comunicación del Ejército Nacional, aquí en la mañana de Arriba Gente. Buen día. Buen día, Humberto. ¿Cómo andas, Yamandú? Bueno, estábamos charlando con Danilo en el arranque y teníamos una diferencia con respecto a si el tema del mayor control, del aumento del control por parte tanto del Ministerio del Interior como del Ejército Nacional en la frontera con Brasil obedecía a una iniciativa exclusivamente que partía de Uruguay, o había habido una solicitud o había habido por lo menos alguna comunicación por parte de Cancillería o del gobierno brasileño de hacer algo en ese sentido, o la iniciativa la toma Uruguay simplemente por lo que se sabe puede generar de movimiento la realización de los Juegos Olímpicos en Brasil. Sí, hay una iniciativa de nuestro gobierno de incrementar las medidas de seguridad en virtud del evento que se va a realizar en Brasil en el mes de agosto. De todas maneras, Uruguay está suscrito a convenios y tratados internacionales que asignan responsabilidad entre todas las naciones para combatir el terrorismo, las amenazas que se dan a nivel global. Y bueno, el incremento de la seguridad es parte de la responsabilidad y es un poco colaborar con la hermana República Federativa de Brasil en un evento que va a concitar muchísima gente, un gran flujo de personas, y bueno, que las personas que ingresan o salen de nuestro país sean las que deben, las que están debidamente documentadas y debidamente permitido su pasaje. Particularmente, Leza, ¿qué despliegue tiene hecho el Ejército en este operativo de control? Digo, además, para no superponerse con lo que ha hecho el Ministerio y el despliegue que ha hecho el Ministerio del Interior también, ¿no? No, hay una clara asignación de responsabilidades de acuerdo a la jurisdicción que tiene cada uno, pero el Ejército, cabe recordarlo, desde el año 2012 ya tiene implementado un plan de patrullaje fronterizo que habitualmente recorre toda la faja fronteriza de nuestro país. En el año 2014, fines del año 2014, se incorporaron equipos de detección electrónicos también, y lo que se está haciendo en este momento es un incremento, una fase más avanzada de ese plan con el que ya funciona en forma, como decíamos, habitual desde entonces. Nosotros, para que tengan una idea, anualmente se recorren en ese patrullaje más de 23.000 kilómetros promedio, ¿no? Es ir y venir al Congo patrullando varias veces, para que la gente ir casi 4 veces al Congo, como si fuéramos una patrulla, y volver, para que quede es una medida gráfica, digamos, para la audiencia, ¿no? Entonces, a eso se suman los equipos de vigilancia terrestre. En este momento tenemos 5. El plan es a futuro llegar a tener 15 de estos equipos móviles que constan de un radar, que tiene un poder de detección de vehículos, de personas a pie también. Puede detectar una persona a pie a unos 12 kilómetros, en 360 grados a la redonda, y vehículos a partir de los 40 kilómetros son detectados. Eso complementado con patrullas es muy importante. Este equipo electrónico, además, tiene cámara térmica, lo cual, por ejemplo, ahora que estaban hablando de las inclemencias meteorológicas que se avecinan para las próximas horas, permite la operación de estos equipos y la eficiencia de estos equipos aún bajo cualquier condición meteorológica o de visibilidad. Esa cámara térmica, por ejemplo, una persona escondida entre el follaje de un monte natural de nuestro país es detectada por el calor de su cuerpo, o aún de noche, con lluvia, lo cual es un complemento muy importante. Tiene también un telémetro láser que determina la velocidad de desplazamiento, puede determinar la velocidad de desplazamiento, el vector de desplazamiento de esas personas, lo cual facilita mucho más la intercepción de cualquier elemento desconocido por una patrulla que sea destacada oportunamente. Todo eso montado en un móvil, digamos. En un vehículo móvil todoterreno, dado que el plan, en su etapa, cuando esté completado con los 15 equipos, ahí sí daría para cubrir toda la faja de frontera seca de nuestro país, que es la responsabilidad del Ejército. Hoy en día, que hay 5 equipos, los mismos se mueven en forma aleatoria
de acuerdo a las necesidades operativas que se planteen en el momento. Lisa, uno se pregunta, obviamente todo esto de lo que estamos hablando tiene como elemento fundamental la realización de un evento de características mundiales como son los Juegos Olímpicos, en un país fronterizo con frontera tan amplia como la que tiene Uruguay con Brasil y con una lógica asociación a todos los ataques terroristas que prácticamente a diario estamos informando. Pero esos ataques terroristas, cuando uno lee la noticia, hablan de personas prácticamente actuando en solitario, de modalidades muy disímiles, desde quien se hace estallar con explosivos hasta quien toma un camión y pasa por encima de una multitud, o quien en forma también sorpresiva irrumpe en un centro comercial con un arma a disparar en forma indiscriminada. ¿Qué preparación tiene nuestra fuerza frente a este tipo de modalidades de ataques que, bueno, hay que decirlo, muchos han dicho por allí, bueno, policías especializados de otros países no han podido evitarlos? De alguna manera hay que decir también que todos los terroristas terminan siendo abatidos. De no haber sido así, seguramente la masacre sería mucho mayor. Pero ¿cuál es la preparación que tiene nuestras unidades frente a este tipo de situaciones? Bueno, no debemos olvidar que el Ejército tiene el Centro de Instrucción de Fuerzas Especiales, tiene la Compañía Especial Antiterrorista desde hace muchos años, permanentemente entrenada, preparada para combatir ese tipo de amenazas. También es muy habitual ya ver el equipo de desactivación de artefactos terroristas junto a los perros de nuestro plantel de perros de trabajo militar, que también están especializados en ese tipo de actividades. Pero hay otro punto más que es muy importante y es el de la población, ¿no? La política de defensa nacional aprobada recientemente transmite el concepto de que un poco la defensa nacional es tarea de todos. La defensa militar es tarea, sí, de las Fuerzas Armadas, pero la defensa nacional está en nosotros en cada ámbito. Entonces, como tú decías, Humberto, el terrorista que actúa en forma individual, este terrorismo que se ve hoy en día y recientemente, que es muy difícil de detectar, es muy importante la actuación activa de la población. O sea, todos tenemos actividades rutinarias, todos sabemos cuál es el movimiento en nuestro barrio, en nuestros caminos al trabajo. Raramente puedan cambiar el itinerario ustedes para venir a trabajar. Y si bien algo anormal, es no tener una actitud pasiva, es comunicarlo a las autoridades, es informar a las autoridades, porque si ustedes ven en cada hecho terrorista que ha ocurrido, después que ocurre, dicen sí, tenía tendencias, o los vecinos decían sí, que últimamente, pero no lo dijeron a nadie. Entonces es muy importante, en la campaña en particular también, en campaña es más fácil porque la gente se conoce más cuando hay un movimiento extraño, raro, si hay movimiento de vehículos en la madrugada que nunca hubo, pero todo eso comunicarlo, informarlo a las autoridades, porque es la manera preventiva y es la fuente de información más importante para poder detectar y neutralizar estas amenazas. Y en el caso de la sucesión de falsas alarmas con los artefactos explosivos, especialmente aquellos que han rodeado, que están cercanos a la Embajada de Israel, llama la atención la reiteración, quiero saber si a la fuerza le llama la atención eso, y el hecho de que nunca después se pueda determinar desde dónde surgió o cómo surgió el llamado anónimo, o qué fin persiguen, si realmente, como algunos dicen, la leyenda urbana lo que están haciendo es probar la capacidad de reacción que tienen nuestras fuerzas. Sí, las hipótesis que se pueden formular ante eso son muchas. El ejército llega a los lugares que son denunciados por alertas que se producen, o por el Ministerio del Interior, por la policía, que después continúa las investigaciones para ver cómo llegó eso ahí,
Y la investigación nuestra va de la base de determinar qué artefacto es, si es un artefacto simulado, si es algo que quedó por casualidad ahí. Pero también, y referente a lo que yo hablaba hace unos minutos también, es importante también porque muchas de esas alertas son dadas por vecinos. Que ven, vi una caja con unos cables, vi una caja con una... o ese portafolio quedó olvidado ahí, como pasó frente a la Embajada de Israel en el año 2014, fines de 2014, concretamente, si no, por octubre de 2014, 27 de octubre de 2014, creo que fue la fecha aproximada, que quedó un portafolio ahí, y bueno, fue un vecino que informó a la policía. Entonces, va un poco de la mano de lo que decíamos, de que a veces es mejor actuar, es mejor que se tomen todas las medidas, que actúe nuestro equipo de desactivación de artefactos terroristas, y mejor si es una falsa alarma, pero que no nos pase de que vimos ese objeto, pasó y tenemos que lamentar después un atentado. Habitualmente, o mejor dicho, desde el 2012, usted explicaba que el ejército tiene este plan de control de frontera o de vigilancia de frontera. Habitualmente, ¿cuántos efectivos son destinados a esto y cuántos son los que tiene a partir de ahora en función de la presencia de los Juegos Olímpicos? Habitualmente tenemos entre 50 y 60 efectivos, más vehículos de reconocimiento y vehículos blindados a rueda que hacen ese patrullaje. Y a partir de este incremento estimamos unos 300 que pueden ser reforzados obviamente con más efectivos. No olvidemos también el despliegue que tiene el Ejército Nacional a lo largo de la frontera, que es permanente de sus unidades. Tenemos unidades, 2 unidades en el departamento de Artigas, en Rivera, en Tacuarembó, en Cerro Largo también. Y además se van a establecer puntos fijos que van a estar sobre los pasos de frontera de jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional y autorizados, que son concretamente el Chuy, Aceguá, Río Branco, Rivera y Artigas, y desde allí también se van a realizar la coordinación y se van a desplegar las patrullas que van a ser con estos vehículos, que van a ser también, en los casos que lo amerite, a pie y con los equipos de detección electrónicos que mencionaba. ¿Y hasta cuándo va este plan? ¿Hasta la finalización de los Juegos o un poco más allá? Va a ser hasta unos días posteriores a la finalización de los Juegos. Probablemente se disminuya y se vuelva al patrullaje normal que estamos realizando, y se vuelva a incrementar también en el mes de septiembre, porque como ustedes saben se va a realizar también los Juegos Olímpicos especiales. Especiales, claro. Que también, si bien no es un volumen de personas tan grande como el que se espera para los Juegos Olímpicos en esta de agosto, va también a generar un incremento en el flujo de personas, lo cual merece prestar atención a las medidas de seguridad que se van a tomar. Lesa, imagino la respuesta, pero tengo que hacerle la pregunta porque de alguna manera la gente también puede hacer una asociación. No sé si llamarle desaparición del expreso de Guantánamo, ¿tuvo algo que ver en esta decisión que se ha tomado? ¿En algún momento estuvo sobre la mesa de las conversaciones que se llevaron adelante el efecto que inclusive no solamente para la opinión pública uruguaya, sino para el exterior generaba el hecho de que un expreso de Guantánamo de alguna manera haya desaparecido y que todo presuma fue hacia Brasil justamente por la frontera? Nosotros no lo hemos manejado ese elemento. Como les decía, este incremento es una fase que estaba prevista. Es una fase que también, pero quizá con menos trascendencia, se tomó durante el Mundial de Fútbol de Brasil también. Era parte de las previsiones en la planificación del Ejército de este año, tener un incremento en la seguridad en este periodo y en el periodo de los Juegos Olímpicos Especiales. Las actividades del Ejército se planifican ya desde el año previo, digamos, en el mes de diciembre se realiza la planificación del año, y este era un evento que se tenía previsto, que ya se sabía que iba a ocurrir, y dentro de los planes de operaciones estaba, digamos, este periodo muy especial. Además de esto que dice Lesa, lo que cuenta del despliegue y de la planificación que ha hecho el Ejército,
hay que decir, porque no entramos a mostrarlo arriba a gente, porque la conferencia de prensa fue dada el viernes al mediodía, que el Ministerio del Interior ha hecho un despliegue importante, que incluye además, que tiene como centro a la Guardia Republicana, pero que incluye además del control y la vigilancia de los pasos fronterizos, de las rutas nacionales, de caminos secundarios de los departamentos limítrofes, acciones concretas en centros de hospedaje, de alojamiento, de hoteles, frente a eventualidad de pasajeros en tránsito o transitoriamente que se estén hospedando que puedan tener algún tipo de actitud sospechosa, complementando un poco todo esto, ¿no? Sí, no debemos olvidar que el Ejército actúa en el marco del Ministerio de Defensa Nacional y todas las operaciones del Ejército son coordinadas conjuntamente también con la Fuerza Aérea Uruguaya y con la Armada Nacional. Claro, entonces, es un trabajo conjunto de todos los elementos del Estado para contribuir a la seguridad de nuestra gente, ¿no? Le hago una consulta. ¿A los ojos de la gente, en forma, digamos, visible o práctica, va a notar algún tipo de diferencia en su vida? Por ejemplo, voy a darle un caso, uno que es habitué de la barra del Chuy, para la ida al Chuy, sí, alguna cosa que veamos diferente a lo que normalmente... Vas a demorar un poco más, supongo, en el paso, ¿no? No creo, pero puede ser, sí, que haya un poco quizá de demora, no creo que se dé, pero sí van a haber una mayor presencia militar, se van a cruzar con una mayor cantidad de efectivos militares en la zona. Bien, ¿se prevén algún tipo de controles, por ejemplo, en carretera, yendo uno, por ejemplo, hacia lugares fronterizos? Es decir, ¿puedo encontrar controles militares? Va a haber puntos de control, van a haber patrullas. El Ejército, además, como les decía, no están solo esos puntos fijos, sino que la frontera seca con el Brasil es muy extensa. Claro. Hay muchos puntos de pasaje, caminos, sendas, pasos, que normalmente es muy difícil tener una vigilancia permanente ahí, pero que es muy fácil, además por las características geográficas de nuestro país y del sur de Brasil. Uno puede no darse cuenta que está en Brasil caminando y puede no darse cuenta que está en Uruguay, ¿no? Hay lugares que es muy fácil de pasar y bueno, esos lugares van a ser particularmente controlados por el Ejército. Sí, y el Ministerio del Interior con controles fijos y móviles en rutas nacionales que estén en contacto con los departamentos que estén en contacto con el límite con Brasil. Y ya te digo, no solamente las rutas, sino los caminos secundarios también. Lisa, muchísimas gracias, muy amable por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. No, gracias a ustedes, es un gusto siempre estar acá. Muy bien, hemos tenido esta charla con Yamandú-Leza, encargado de comunicación del Ejército Nacional, a propósito del aumento de los controles que se estarán llevando adelante con motivo de la realización de los Juegos Olímpicos en Brasil.